Muy buenos días, hermanos. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este segundo trimestre del año 2022. Continuamos estudiando el libro del Génesis y estamos en la lección número 10 titulada Jacob, Israel. Y este día, jueves 2 de junio, el título de la lección es La muerte de Raquel. Pero como siempre, antes de continuar, lo voy a invitar a que inclinemos el rostro reverentemente y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos toda la honra y la gloria que solo a ti te pertenecen. Y te agradecemos por tus muchas misericordias, las cuales son nuevas cada mañana. Y gracias, Señor, también por el perdón de nuestros pecados. Te agradecemos porque nos permites abrir una vez más tu palabra y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe para aprender las verdades que tú has dejado en ella para nosotros, verdades que fueron pertinentes no solo hace miles de años cuando fueron escritas, sino que son tan pertinentes ahora para nosotros, tanto individualmente como el pueblo que se dirige hacia la Canaán celestial. Te rogamos que te quedes con nosotros, que seas tú el invitado especial en este repaso. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la muerte de Raquel. Y ese es el título de la lección, pero realmente cuando leemos el texto que nos manda ahí, que es Génesis 35, sería del 16 al 29, más bien que del 15, encontramos tres situaciones, tres eventos, si los quieren llamar así, eh, que se suceden secuencialmente. Y la verdad es que nuevamente nos muestran cuán disfuncional es esta familia, pero más bien la lección es que a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros pecados, Dios puede utilizarnos así como utilizó a estos personajes patriarcas bíblicos que quedaron como ejemplo para nosotros. Y vemos la disfuncionalidad en Jacob y en toda su familia. Y vamos a empezar precisamente con el evento que es el título de este día, la muerte de Raquel. Jacob se ha como hemos visto en los días anteriores, Jacob se ha movilizado del lugar a donde estaba y se fue hacia Betel. Primero, que es el lugar donde Dios se le había aparecido. Después se fue a Padan Aram y luego va a la tierra de Canaán, donde Dios nuevamente le reitera que esa tierra la va a dar a él y a su descendencia. Y entonces Jacob erige nuevamente un altar, una señal de piedra, y llama nuevamente este lugar donde Dios había hablado con él, Betel, que quiere decir la casa de Dios. Entonces, eh, parten de Betel y cuando están como media legua, menciona acá, para llegar a Efrata, que es Belén, es la misma ciudad de Belén donde nació Jesús. eh, Raquel, antes de llegar a este lugar, Raquel da a luz y es su segundo hijo y el último hijo de Jacob. Y desafortunadamente el parto es difícil. Sin embargo, la partera le dice, no temas, que resuena con las mismas palabras que Dios le dio a Abraham, no temas. Y le dice, tú tendrás este hijo. Sin embargo, Raquel muere como consecuencia del parto, pero antes de morir, con su último aliento, lo llama Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza. Sin embargo, Jacob lo llama Benjamín, que es hijo de la mano derecha. Y es posiblemente una alusión hacia el recorrido que harán hacia la tierra de Canaán, que Dios se las ha prometido como herencia. Entonces, Benjamín, el último hijo de Jacob, nace en el camino hacia Belén Efrata y ahí es sepultada Raquel. Y nuevamente Jacob levanta un pilar sobre su sepultura. Recordemos que Raquel fue el amor de su vida. Estuvo dispuesto a trabajar tantos años con tal de poderse casar con ella. Y por supuesto, erige un monumento a la memoria de la mujer que él había amado toda su vida. Pero luego continúa, sale y dice que planta su tienda más allá de Migdal Edar.
Luego, después de este incidente, sucede otro que nos muestra la disfuncionalidad de la familia, que cuando Jacob, que ahora se llama Israel, ya Dios le ha cambiado el nombre, y ese es eh, realmente ese cambio de nombre es extraordinario, porque no solamente se refiere a Israel y sus hijos literales, sino que se refiere al pueblo de Israel literal de esa época y que existe aún hasta ahora, pero también se refiere a nosotros, el Israel espiritual. Extraordinario porque Israel es el pueblo de Dios y nosotros somos el Israel espiritual, somos el pueblo de Dios. Y sin embargo, seguimos siendo tan disfuncionales como los hijos literales de Jacob, Israel. Entonces, veamos esta situación que se da después que muere Raquel. eh, Rubén, que es el primogénito, notemos acá, ya vimos en la semana pasada la importancia de la primogenitura, la importancia que la primogenitura tenía en esta cultura. Y Rubén, siendo el primogénito, que era el que había de heredar, digamos, las posesiones materiales y la bendición y tener la hegemonía espiritual en su familia, va y se acuesta, o sea, tiene relaciones con la concubina de su padre, Bila, que es una de las siervas de las esposas, de la esposa de Jacob. Entonces, duerme con esta sierva y se entera Jacob y sin embargo no dice nada. Este es el segundo, este es el segundo incidente. Ya vamos a ver más adelante qué implicaciones tiene. Y el tercer incidente es la muerte de Isaac. Jacob llegó a la casa de su padre en Mamre, a la ciudad de Arba, que es en Hebrón, y donde habían habitado Abraham e Isaac. Y estuvo allí para ver a su padre descender al descanso. Y dice que fueron los días de Isaac, 180 años. Entonces, Jacob ya no tuvo la oportunidad de ver a su madre. Su madre murió antes de que él regresara. Sin embargo, sí pudo ver a su padre y la transmisión del linaje de la simiente prometida que sería de bendición para todas las familias de la tierra, se iba a transmitir a través de los hijos de Jacob, a través de los hijos de Israel, pero no sería a través del primogénito que nosotros pensaríamos que ese es el que llevaría la bendición. No. Y lo voy a llevar al capítulo 49 de Génesis, que es el penúltimo capítulo de este libro, donde Jacob los bendice y profetiza acerca de sus hijos antes de morir. Y dice 49:2, bueno, leamos desde el 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, versículo 2, y escuchad a vuestro padre Israel. Versículo 3, pon atención. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Y aquí en el 4 viene la diferencia. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Jacob no dijo nada en aquel momento, sin embargo, en el momento de dar la bendición y profetizar acerca de sus hijos, sí se lo recordó. Y Rubén, por lo tanto, perdió, digamos, los derechos de la primogenitura. Y la simiente prometida tampoco iban a venir a través de Simeón y de Leví, que eran los que seguían, sino que finalmente la simiente prometida iba a venir a través de Judá. Y es de la tribu de Judá, de donde nació el rey David. Por eso cuando Jesús andaba acá en la tierra y él predicaba, es evidente y lo leemos en los evangelios, que muchos lo llamaban Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces es porque era del linaje de David. David también era descendido de la tribu de Judá
y de ese mismo linaje iban a ser nuestro Señor Jesús, que sería el Redentor del mundo. Entonces vemos estos tres incidentes aparentemente dislocados, pero no tienen una secuencia y tienen una consecuencia. Además, y ya vemos que Jacob, a diferencia de lo que sucedió con Dina, que ya lo estudiamos anteriormente, que no dijo nada, estaba más preocupado por su seguridad que por el honor de su hija. Y ahí vemos la disfuncionalidad también de este patriarca, que sin embargo estará en el cielo. Entonces, hermanos, Dios puede usarnos a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros pecados, si solamente se lo permitimos, si luchamos con Dios y perseveramos. Y podemos llegar nuevamente, en esta lección se concreta la fe que está implícita en la familia, esta simiente bendita del pueblo de Israel, de donde nacería nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga.